Bienvenidos al módulo 3, que es el análisis del eje cuantitativo de prospección. Y aquí decimos que el número es muy importante. Vimos en el módulo anterior que tenemos dos ejes de prospección. El eje de la Y es el eje cualitativo, el concepto de CAPBA. Repasando un poquito, esto implica las características, el beneficio, el valor y las aplicaciones de nuestro producto y servicio, siendo los más importantes el beneficio y el valor. Y el valor, recordando, es aquello que le mueve a nuestro cliente, lo que verdaderamente lo hace sentir identificado con nuestro producto o servicio y que le da valores más allá del beneficio y las características del producto mismo. Ahora vamos a ver el eje cuantitativo, es decir, las etapas de prospección que se requieren para poder cerrar una venta. Hay una gran pregunta de todos los equipos de venta. Muchas veces nosotros como gerentes sabemos de qué se trata el trabajo, más nos vale saber de qué se trata el trabajo. Sabemos que el equipo de ventas trabaja duro. Sabemos que están implementando lo que saben hacer porque la mayoría de las veces tenemos asesores con experiencia y sin embargo nos cuesta mucho trabajo llegar a las metas de venta. Y decimos que es sencillo, el número es lo más importante, pero al contrario de lo que se puede pensar, no es el número relacionado a la meta o el presupuesto de la semana o el número relacionado a la meta o presupuesto del mes. Es realmente el número de clientes prospectados. ¿Por qué? Porque para sembrar hay que cosechar. ¿A qué nos referimos con esto? Que para poder tener éxito en la venta por cuestión de probabilidad y estadística necesitamos prospectar una buena cantidad de clientes. Necesitamos alcanzar una buena cantidad de clientes potenciales que nos aumenten la probabilidad de pasar por todo este proceso hasta llegar a la venta. Es un poco como en los deportes, como en el fútbol, el que más llegadas tiene a la portería es más posible que gane, precisamente por la insistencia y por la cantidad de tiros a gol que genera. Entonces, a esto le llamamos la administración del radio de prospección, es decir, ¿cuántos clientes necesito prospectar para generar una venta? En inglés se le llama Prospect Radio Management o PRM. Y el PRM es el manejo del número de la prospección, del seguimiento y el cierre, que dividimos en tres etapas. La etapa 1 implica 15 llamadas de telemarketing, 15 llamadas de telemarketing para generar 7 llamadas útiles que a la vez va a generar una cita presencial. En la etapa 2 tenemos de 8 citas presenciales por probabilidad, vamos a tener una venta. Y en la etapa 3 tenemos que tener el crecimiento de estos 50 nuevos clientes. Porque si sacamos la matemática y cada semana podemos cerrar un cliente nuevo, vamos a acumular potencialmente 50 clientes al año aproximadamente si le quitamos 2 semanas de vacaciones. Es decir, no es el qué, sino es el cómo llevar a cabo cada una de estas etapas. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Aquí hay que aclarar que los radios, estos que estamos platicando de 15:7:1, pueden cambiar en diferentes industrias. Hay industrias que necesitan mucho más telemarketing para llegar a un cierre. Hay tipos de industrias que se necesitan mucha presencia personal de nuestros asesores y por lo tanto quizás necesiten mucho más visitas presenciales para generar un cierre. Pero este es un promedio generado por una serie de bibliografía y documentación acerca de los procesos de prospección. Entonces decimos, en la etapa 1 repasamos, se necesitan 15 llamadas diarias por teléfono para poder prospectar. Estas 15 llamadas generan 7 conversaciones diarias que me pueden llevar a una cita. El resto de las conversaciones, muy probablemente las 8 restantes, pues sean rechazos de inicio, ¿no? Y de estas conversaciones diarias, nuestros asesores tienen que generar una cita por día con alguien que puede decidir. Y ese punto es muy importante, porque muchas de las veces lo que pasa es que nuestros asesores logran citas con gente que no decide y esas citas se vuelven inútiles. ¿Por qué? Porque se necesita generar este engagement cualitativo del que hablábamos en el módulo anterior con las personas que deciden. Es decir, necesitamos buscar el valor en la primera cita de la gente que decide. Necesitamos averiguar qué le mueve, cuáles son los beneficios
que le puedo dar a esa persona para convertirlo en aliado, pero sobre todo, cuál es el valor que tiene esa persona para que se identifique conmigo, con mi producto, con mi servicio y pueda comprarme. En la etapa 2, vemos aquí en la diapositiva, tenemos el radio de 8 a 1. ¿Qué quiere decir? Que tiene 8 citas por semana. ¿Por qué 8? Si en realidad el día hábil tiene la semana hábil tiene 5 días, es porque se generan estas 5 nuevas y 3 seguimientos o acumulados. ¿A qué llamamos seguimientos acumulados? Pues aquel que la semana anterior te canceló y te mandó para esta semana, aquel que quiere que vuelvas a ir para que conozcas a su socio o a su esposa que le ayuda a decidir, o por alguna circunstancia se van acumulando citas que no tuviste en la semana anterior y se suman a tu meta de citas de esta semana. Y esto te da un promedio de 8 citas presenciales, que eso es algo muy importante, semanales. De estas, por pura probabilidad, si el proceso cualitativo con el cual trabajamos en el módulo anterior se lleva a cabo y encontraste tanto los beneficios como el valor de las personas que deciden, tienes una probabilidad de 8 a 1 de hacer un cierre. Es decir, que de cada 8 citas presenciales que tienes, vas a tener la alta probabilidad de generar un cierre. Es decir, una venta mínima por semana. Y entonces entramos a la etapa 3, que es la meta de tener 50 clientes nuevos por año. Es una meta ambiciosa, pero es una meta muy lograble. Y de ahí lo importante es estos nuevos clientes, cómo tratarlos con el valor adecuado y con los beneficios adecuados para convertirlo en un aliado y generar un crecimiento en sus presupuestos y por lo tanto en la venta. Para esto, ¿qué se necesita? Se necesita, por supuesto, mucha energía y mucha disciplina. Es decir, los asesores deben hacerse el hábito de las llamadas diarias. Los asesores deben darle seguimiento a las llamadas y a las citas y deben de enfocarse y mantenerse muy motivados para desarrollar estas llamadas. En la etapa 2, lo que se llama la técnica y valor agregado, hay que saber elegir. Insisto, si no sabemos elegir a la persona que decide, va a ser muy difícil generar un cierre y vamos a estar perdiendo tiempo con citas presenciales que no son útiles. Dar valores al cliente que decide y cómo lo requiere. Insistimos y volvemos a hablar del término de valor. ¿Qué le mueve? ¿Cómo podemos hacer sentirle al cliente que el producto o servicio nuestro es el más adecuado para sus necesidades y no nada más para sus necesidades? Puede haber cuestiones o valores como el ego, puede haber cuestiones aspiracionales, puede haber cuestiones como estatus. No es lo mismo un asesor que vende lápices a un asesor que vende BMW o Mercedes-Benz. Los valores potenciales de cada cliente son muy distintos según el producto o el servicio y es algo muy importante de entender. Y el punto 3 que vemos aquí en la etapa 2 es saber dirigir el cierre desde el inicio. Es decir, ya desde el inicio, desde la primera cita, poder platicar de un promedio de dinero para invertir. Es decir, el asesor tiene que tener en la mente cómo cotizar, cómo ofrecerle los productos y servicios necesarios y a la vez entender cuál es el presupuesto que puede manejar este cliente. Porque muchas de las veces nosotros creemos que le podemos vender un Mercedes-Benz a alguien que no tiene los ingresos para comprar un Mercedes-Benz. Y eso desde un inicio hay que tratar de averiguarlo para no perder tiempo o para recanalizarlo a otro producto y servicio que sea más adecuado a sus necesidades. En la etapa 3, que le llamamos servicio, retención y resultados, implica generar estrategias reales de mercado para poder crecer esos clientes que acaban de entrar con nosotros. Vamos nosotros generando este acumulado de nuevos clientes, pero además algo muy importante, como lo decíamos en el módulo que hablábamos de calidad, el módulo cualitativo, es hacerlos crecer con esta identificación y tratarlos como si siempre fuera un cliente nuevo. Es decir, estar analizando constantemente y cíclicamente sus necesidades. Segundo, generar soluciones y seguimientos como si fuera una prospección, que es de lo que hablábamos. Y aquí hay un punto importante que en esta gráfica no está, es pedir referidos. Si el cliente está contento, si al cliente le estamos dando resultados, se vale pedir referidos porque es muy poderoso comenzar el ciclo de prospección
con referidos. ¿Cómo motivamos a nuestros asesores y vendedores en esta etapa? 1. Comunicando claramente el método, los roles, la jerarquía y la retribución. Es decir, tienen que saber y entender muy claramente este método, y para eso precisamente es este curso. Los roles de cada uno, que es muy importante que todos tengan claro su descripción de puestos. La jerarquía, tienen que entender el organigrama, y además del organigrama, quién va a ser el que los va a ayudar con este procedimiento, quién los va a entrenar, quién se va a encargar de hacer el coaching, y además la retribución. Es decir, deben tener muy claro cuánto pueden ganar con estos logros. Imaginarse llevarlos precisamente a que puedan enfocarse a estos logros económicos que son muy motivantes. En segunda instancia, hay que entrenarlos para tener la energía, disciplina e inteligencia para llevar a cabo. Finalmente, esto es de hábitos. Es muy, muy importante estar constantemente trabajando estas 6 semanas con nuestro grupo para poder generar un hábito. Se dice que un hábito se genera con la repetición de una actividad 21 veces. En Latinoamérica, desafortunadamente, a veces necesita más y requiere hasta 42 veces de repetición. Por eso el programa se sugiere que sea de 6 semanas para poder tener una repetición constante y una supervisión constante del método. Finalmente, es muy importante entender que todo es medible y evaluable. Y esto se logra a través del sistema BASE, que vamos a ver en el módulo que sigue, que es un CRM en el cual se pueden observar cada etapa del proceso y con mucha precisión a través de los reportes cuáles son los cuantitativos de cada una de las etapas del proceso. Y bueno, el punto número 4 lo habíamos ya mencionado, generando el hábito. Entonces, vamos a comprender las diferentes etapas que son muy, muy importantes de la prospección. En primera instancia, nuestros asesores deben de identificar el cliente potencial, pero lo deben de identificar de una manera real, porque a veces nos sucede que llega, le preguntas tú a tu asesor, oye, ¿cuáles son tus prospectos? Y agarra y saca la sección amarilla y la pone sobre la mesa, ¡paz! Y dice, todos estos que están en la sección amarilla son mis prospectos. Y no es el caso. Los asesores deben de tener la capacidad de identificar verdaderos potenciales. ¿Cómo lo pueden identificar? Quizás por vocación, a lo mejor alguno de tus asesores por alguna razón tiene experiencia en el sector automotriz y por lo tanto se puede concentrar en prospectar y atacar el sector automotriz. A lo mejor alguien tiene mucha facilidad con el sector inmobiliario. Otra persona se da cuenta que por alguna razón específica es buena época para venderle, por ejemplo, a las escuelas en época de inscripciones. Entonces, debe de haber una identificación estratégica de sus potenciales para que de esta manera se puedan enfocar en segmentos particulares y sea más alta la probabilidad. Volvamos a la gráfica. Entonces, una vez identificando a los clientes potenciales que quiere atacar, a cada uno, lo primero que sugerimos es investigación de Internet y la investigación de la competencia de este cliente. ¿Por qué es bien importante investigarlo? Porque tú quieres llegar con tu cliente y dar la impresión de que sabes de lo que estás hablando, de que conoces su producto, de que conoces su competencia, de que conoces su filosofía, quizás su misión, su visión. Y de esta manera puedes comenzar con un engagement desde un inicio, con una identificación en el cual el cliente diga, bueno, este asesor sí sabe de lo que está hablando y sí sabe de mi negocio y por lo tanto puedo confiar en él. Entonces, esta investigación también da pie a poder saber cuánto presupuesto existe a lo mejor potencialmente, porque se da cuenta cómo invierte el cliente y también puede generar una idea del valor, es decir, observando a lo mejor su página web, su filosofía, sus valores, su visión y su misión, te puedes dar cuenta realmente qué es lo que le mueve a la persona que decide y de esta manera puedes ir avanzando de modo más productivo en el proceso. Posteriormente a esto se hace la llamada y después de la llamada buscas una primera cita en la cual tu meta es convertirla en un prospecto. Un prospecto le llamamos a aquel que está interesado en nuestro producto y servicio. Antes de ser prospecto, antes de que esté interesado no es un prospecto, es un potencial. Y aquí podemos ver un porcentaje, 0%. Quiere decir que en esta etapa tienes 0% de probabilidad de que te cierre porque ni siquiera te conoce. Pero si lograste interesar al cliente, si en esta primera cita, que es tu meta principal, lograste interesar al cliente y dice, mándame una propuesta,
Entonces en ese momento tú ya tienes el 25% de probabilidad de convertirlo en un cierre. Entonces el cliente es típico que te diga, ok, me interesa tu producto, tu servicio, me llama la atención, mándame una propuesta. Para ese momento tú ya tienes que tener una idea de más o menos cuánto puede invertir el cliente para que en el momento que le envíes la propuesta no se sorprenda negativamente. Es decir, ahí hay diferentes técnicas que puedes usar, poco a poco puedes darle la confianza para decirle, bueno, tú dime más o menos cuál es la cantidad o el monto que puedes invertir o cuáles son tus necesidades específicas y en base a esas necesidades específicas puedes averiguar el rango que pudiera invertir o si maneja, como algunas empresas, un porcentaje de la venta, también te puede dar una guía. Pero es muy, muy importante poder tener más o menos un estimado de cuánto va a ser lo que le vas a proponer. Entonces, en la siguiente parte de la gráfica vemos que ya identificamos la cantidad y el valor del cliente. Insistimos mucho en este cliente, el valor del cliente. ¿Por qué? En este curso, el valor del cliente. ¿Por qué? Porque es esencial darse cuenta qué le mueve, qué es lo que lo hace sentir, porque es lo que va a hacer que decida positivamente. Entonces, tú haces tu presentación en función de estas dos cosas, en función de darle en el clavo a lo que crees que quiera el cliente, a lo que crees que necesita y lo que crees que sienta el cliente en función de tu producto y servicio, y aparte ya proponer una cantidad, un monto. Entonces, en la siguiente cita, tu meta es convertirlo en un huésped. ¿Por qué le llamamos huésped? Porque el huésped ya está de tu lado, ya está en tu cancha, ya está en tu casa. ¿Y cómo identificamos que es un huésped? Cuando te hace una contrapropuesta, cuando recibe él la propuesta inicial y dice, me gusta, pero quítale esto, ponle esto, me gustaría que agregaras esto, modifícale así para presentarlo ante el consejo. Cuando ya te está dando la oportunidad de modificar la propuesta para empujar a un cierre. Es el momento en que tú te das cuenta que el cliente ya se vio arriba del carro, ya se vio comprando pauta de televisión, ya se vio, dependiendo el giro de la venta, es el momento en que te das cuenta que el cliente ya está identificado con tu producto o con tu servicio. En ese momento, tú preparas esta contrapropuesta en base a esta negociación y además, si aplica, puedes generar una serie de valores agregados o tener listos más bien una serie de valores agregados que no pones en la presentación. Es muy importante que no la pones para poder sacar ases bajo la manga empujando al cierre. Y esta es la última etapa, el cierre al 90%, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tú llevas la contrapropuesta en función de lo que te pidió y le pides de una vez generar el cierre a través de una firma. Si él te dice, déjame lo veo, quizás la objeción es, bueno, yo me adapté a lo que tú me pediste, entonces ya vengo con el contrato para generar el cierre. Y un poquito como en los infomerciales, ¿no? Le dices, pero si me cierras ahorita, además te doy A valor agregado. Y además te doy B valor agregado. Tienes tus ases bajo la manga, si es filosofía de la empresa, para poder generar un cierre a través de incentivar con valores agregados. Si vemos aquí en la gráfica, tenemos el porcentaje del cierre del 90% porque le llamamos una venta completa cuando se completó absolutamente todo el ciclo de la venta, incluyendo cobranza, entrega del producto o si es televisión, transmisión de la pauta. Entonces, con esto estamos viendo precisamente todo el proceso dividido de la prospección. La prospección no es un tema sencillo, es un tema que debe de dividirse para entenderlo. Vemos los porcentajes, en la parte inicial tenemos un 0% de probabilidad porque el cliente ni siquiera te conoce, pero en la etapa de prospección tenemos un 25%, mientras que como huésped ya tenemos un 50% de probabilidad de que te cierre. Y en el cierre firmado, pues existe el 90% de probabilidad porque falta que te pague. Una vez llegando al cierre y teniendo un cliente satisfecho, es muy válido pedir referidos. ¿Por qué? Porque un referido es una herramienta poderosa para reiniciar un ciclo, identificando al cliente potencial. Es decir, el cliente A me recomendó con el cliente B, vas con el cliente B y le dices,
fíjate que al cliente A le funcionó muy bien esta campaña, le funcionó bien este producto, le funcionó bien este servicio y está muy contento con lo que le estamos dando. Volvemos a la gráfica y aquí algo bien esencial, ¿no? Que es, ¿cómo le hacemos para el caso que sigue? ¿Cuál es la función de nosotros como gerentes? Ser los coaches de cada etapa, analizar cada etapa con los asesores y ver cómo los ayudamos para pasarlo de potencial a prospecto, de prospecto a huésped y cómo lograr apoyarlo a de huésped generar el cierre. Entonces, aquí los gerentes tenemos precisamente que trabajar con ellos en el aspecto cualitativo. Tenemos que ayudar a nuestros asesores a identificar el valor de nuestros clientes, a comunicar los beneficios y aplicaciones que le podamos dar a nuestro producto, a nuestro servicio, en este caso a nuestra pauta, hasta a nuestra campaña, a todo lo que quieras venderle a este cliente, ¿no? Y aquí la técnica es de coaching. Y para poder llevar a cabo una técnica adecuada de coaching hay que sistematizar. Hay que todas estas etapas ponerles en un sistema en donde quede muy claro en dónde estamos exactamente y qué es lo que se necesita para continuar. Entonces, aquí es donde entramos al tema precisamente del siguiente módulo, que es cómo implementar todo esto que vimos, cualitativo y cuantitativo, y las diferentes etapas de la prospección en un sistema de CRM, que en nuestro caso es un sistema llamado BASE. Hasta aquí llegamos con este módulo, vamos a hacer una evaluación y continuamos con el siguiente módulo próximamente.